cara el jueves, como los veo que se paran con un poquito, ¿verdad? El hermano Luis Reyes le manda saludos. Ya puede ser que el domingo esté con nosotros. La operación de la pierna, de la rodilla, fue un éxito. Damos gloria a Dios por eso. Amado Padre bueno, te damos gracias y te damos gloria por permitirnos estar acá después de un día tan complicado, Dios. Sí, visitar enfermos, buscar los nietos, bregar, amado Dios, con los sistemas que se habían ido. Pero gracias, Padre, que tú nos diste la victoria. Y estamos acá, Padre, para alimentarnos con tu gloriosa y bendita palabra. Pero antes queremos darte, Padre, algunos cánticos. Queremos, Padre, abrir la boca y bendecir tu santo y bendito nombre, porque tú eres bueno, pero bien bueno. Y lo hemos entendido así. Mira los que están aquí, mira los que vienen en camino. Mira aquellos, Padre amado, que sacaron esta tarde, esta noche, para aprender. Mira al hermano Quilan, Padre, que no se le quede nada en la aljaba, que lo deposite todo hoy aquí. Padre, te suplicamos aún un poquito más por lo que va a pasar mañana, que no haya agua. Limpia, Padre amado, los aires. Y el sábado que podamos estar aquí los caballeros disfrutando. Estas son las cositas, Padre amado, que estamos haciendo para seguir enamorándonos de ti y aprender de tus cosas. Esperamos, amado Dios, que sean de tu agrado y que te envuelvas en una forma especial y única con esta casa. Ahora queremos adorarte con algunos cánticos. Te lo suplicamos todo en el dulce y maravilloso nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén, Señor, amén. En ti todo es posible, todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti mis ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible.
alabamos, Jesús. Te glorificamos a ti. En ti creemos. Santo Jesús. Ahora con este mismo gozo vamos a estar orando para la ofrenda. Señor, te damos la gracia porque nos ha permitido estar aquí nuevamente una noche más en tu casa para seguir aprendiendo más de tu palabra, Señor. Gracias por este momento donde podemos sentir tu presencia, Señor, y seguiremos adorándote. Señor, yo te doy las gracias por todas las bendiciones, gracias por el amor, gracias por el cuidado. En este momento nosotros vamos a estar depositando las ofrendas, que esto es para bendecir la casa, para que esta obra pueda seguir hacia adelante y para bendecir a otros. Señor, seas tú supliendo a aquellos que no tienen nada que dar, Señor, y bendice a aquellos que van a depositar su ofrenda. Gracias, Jehová, nuevamente por todo lo que nos has dado. Hemos orado en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Ríos de vida están brotando en mi interior. Fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el
Sí, Señor. Yo danzo en el río, pero no en cualquier río. No en el río que se pesca en Chágara, sino en el río de Dios. De bendición en abundancia. Los jóvenes salen con la hermana Marangeli, los niños salen con la maestra asignada. Gloria al Señor. El río de Dios. No sé, ayúdenme en orar. Tenemos que orar para que los niños, tanto los niños como los jóvenes, los padres, tengan ese deseo de traerlos. Porque pasamos una semanita como la pasada que vinieron unos cuantos jóvenes y eso nos llena de mucha alegría, pero ¡pum!, caímos otra vez. Así pasa con los niños, montones de niños que están en la casa y mañana es mediodía de clase en casi todas las escuelas, ¿verdad? Si no en todas. Que era para estar acá, ¿verdad? Porque si tú inviertes en tus hijos, yo estoy seguro que el futuro va a ser mucho mejor. La gente piensa que un cliché, porque no. Si nosotros invertimos en la capacidad espiritual de nuestros niños, cuando estén pasando una encrucijada, ellos van a saber lo que van a hacer. Y van a creer en el Señor, porque en este es un tiempo bien peligroso. Un tiempo bien peligroso. Pues ayúdenme a orar. Cada vez que usted se tire a orar, usted ore por los niños de la casa, que los papás tengan esa hambre, los jóvenes tengan ese deseo de estar acá. Y en la semana que viene estoy orando para que el Señor me diga de 5 hermanas, que el Señor ponga a orar. 5 hermanas, eso el Señor me lo puso hace tiempo en el corazón, para orar por nuestro hermano Bad Bunny. No estoy bromeando. 5 hermanas que van a estar orando por la vida de Bad Bunny. Que el que está operando los hilos se vaya de su vida. Que lo que está operando los hilos, esa marioneta se vaya de su vida. Pero estoy orando porque ya el Señor me ha dado como 2, pero me había dicho que va a poner 5 mujeres de Dios, porque sé que en otros lugares también lo van a hacer. Yo pienso que Bad Bunny no se va a perder. Yo pienso que Bad Bunny va a caer en los brazos de Cristo Jesús. Es lo que yo creo. Así como cayó Farruko, como han caído muchos, que le falta una cosita que otra, pero antes no tenían nada. Y seguimos orando y apostando de que algo va a pasar en la vida de estos individuos. El hermano Quillan. Sí, porque la gente piensa que nosotros odiamos a esa gente. No, los amamos tanto y tanto y tanto que queremos que estén con nosotros. Aunque no tengan mucho talento, pero que vengan para acá, pero que vengan para acá. Imagínate Bad Bunny en el ministerio de adoración. Le voy a tirar más fotos, aleluya. Amén. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga más. Para nosotros es un privilegio, ¿verdad?, estar aquí trayendo la clase del día de hoy. La noche de hoy, ¿verdad? Escuché por ahí un murmullo que dijo la noche. Y traer lo que el Señor se plació, ¿verdad?, poner en mi corazón y en mis labios, siempre pidiéndole al Señor que me utilice como su instrumento, este humilde servidor, ser su instrumento. ¿Está bien? Pero antes que todo, vamos a hacer una oración, como siempre, de costumbre. Me gusta hacerla para encomendar, ¿verdad?, esta clase al Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre Todopoderoso, Señor Creador de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, Padre. Primero que todo te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de llegar a esta tu casa, Señor, en esta noche, Padre Todopoderoso. Mira, Padre, que este mensaje que tú te has placido, Señor, poner en mis labios, sea de bendición tanto para mí como para mis hermanos aquí presentes, Señor.
Sana al que tenga alguna dolencia, Señor. Mira, si alguien tiene alguna situación, Señor, toma tú el control de todo, Padre. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues en esta noche vamos a traer el capítulo 3 de Hechos. Antes que todo, dígale al que está a su lado, Dios no me hizo un mendigo. Dios me hizo más que vencedor. Vuelva y repítaselo. Dios no me hizo mendigo. Dios me hizo un vencedor. Amén. La semana pasada, la clase estuvo a cargo de la hermana Elvia. Y ella comenzó su mensaje, ¿verdad?, hablando del día de Pentecostés, cuando los que estaban reunidos allí, pues recibieron el Espíritu Santo, algo totalmente novel en la vida cristiana. Habló de cómo la llegada del Espíritu Santo se manifestó en los allí presentes y las lenguas que fueron repartidas entre ellos, cada cual en su propia lengua, ¿verdad? Continuó hablando sobre el primer discurso de Pedro, en el que se expresó en contra de aquellos que se burlaban y criticaban las manifestaciones del Espíritu Santo. Continuó hablando en la clase de cómo se compungieron aquellos al cual iban dirigidas las palabras de Pedro ante ese reconocimiento que debían hacer, ¿verdad? Que era arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesús. Solo así podían recibir el Espíritu Santo. Agregó además, ¿verdad?, de cómo a partir de los eventos anteriores, especialmente ante la llegada del Espíritu Santo, fue la vida de aquellos primeros cristianos ya arrepentidos. Por último, pues Elvia nos trajo la dinámica del fósforo, que lo tengo aquí, el fósforo, todavía lo tengo aquí, ¿verdad?, que utilizó como referencia que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros debe estar encendido como se enciende un fósforo mediante fricción. Debemos encender el Espíritu Santo mediante lectura de la palabra, oración y ayuno, y saber que Él también te redarguye y te guía por el camino correcto. Amén. Eso es siempre así, ¿verdad? Ahora, si usted trajo Biblia o tiene su Biblia digital en su teléfono o algo, vamos al capítulo 3 de Hechos y vamos a estar leyendo primeramente del versículo 1 al 10. Y la palabra del Señor la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Curación de un cojo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosnas de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro y Juan. ¿Ven? Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él le estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomando la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. En el nombre de Jesús, amén. Luego de la predicación, de la clase, vamos a tener un pequeño quiz, así que usted esté bien pendiente, ¿está bien? Que vamos a dar unos detallitos. ¿Estamos? Bien. Para ese entonces, los cristianos, ¿verdad?, a pesar de su fe en Jesucristo y de las nuevas actividades propias que tenían, no se habían separado del judaísmo, ¿verdad? ¿Y qué era el judaísmo? Pues eran las costumbres, ¿verdad?, que ellos tenían para ese entonces,
que incluso le costaría bastante desarraigarse de ella hasta que las experiencias y la voz del Espíritu Santo le fue indicando otra cosa. Porque recordemos que en el capítulo anterior fue la primera vez que vino la llegada del Espíritu Santo, ¿verdad? Y vemos que dentro de las costumbres del judaísmo, los judíos, valga la redundancia, solían designar las horas de oración como la hora tercia y la hora nona. Estos acudían numerosamente al templo para estar presentes allí durante esas horas de oración oficial. Ahora le vamos a hablar un poquito de historia. Cuando hablamos de la hora tercia y la hora nona, se está usando el sistema de horario judío de aquel tiempo que dividía el día en 12 horas, 12 horas de sol, 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad, contados a partir, ¿verdad?, de la salida del sol, mayormente a las 6 de la mañana. Por tanto, la hora tercia se refería a las 9 de la mañana, la hora sexta a las 12 y la hora nona, escuche bien, la hora nona, 3 de la tarde. Y vemos que Pedro y Juan pues subían del templo, ¿verdad?, a eso de las 3 de la tarde, a orar cuando vieron a la puerta del templo un cojo de nacimiento, el cual pues pedía limosna. El hombre cojo pues sencillamente quería ser apoyado en la condición en que estaba, ¿verdad? No quería nada más. Dios tenía algo mejor en mente. Jesús quería cambiar su condición completamente. Miren, hermano, escuche esto bien. Dios te dice esta noche, mira, hermano, que Él quiere cambiar tu condición por completo. Lo único que tú tienes que confiar en Él y Él va a hacer. Amén. Hoy día hay gente que se conforman con limosna cuando Dios realmente quiere sanarlos, bendecirlos y llevarlos a otro nivel. No nos podemos conformar con lo poco. Somos hijos del Rey del oro y la plata. Pues, ¿qué no le podrá darle a usted? Ahora Él le va a dar conforme, ¿verdad?, a su plan. Este hombre cojo sentía que no tenía otra opción más que la de ser apoyado en su condición. Y seguramente pues era mejor, ¿verdad?, para él ser apoyado que morir de hambre allí. Había, y en la actualidad, ¿verdad?, hay una tradición fuerte de dar limosna dentro del pueblo judío, ¿verdad?, especialmente a los mendigos. Y el hacerlo es como un acto de justicia, por lo que ubicarse, ¿verdad?, el mendigo pues no era tan bobo, era como el jíbaro de campo, acusado. Él se ubicó en un lugar altamente frecuentado por judíos que era beneficioso para aquellos que pedían limosna, porque sabía que iba a obtener, ¿verdad?, un beneficio económico cuando se estuviera allí ubicado. Y dice la palabra que cuando este mendigo vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le dieran una limosna. Y la palabra sigue diciendo, ¿verdad?, que Pedro y Juan miraron fijamente al mendigo y le dijeron, míranos. Mira, hermano, yo creo que este hombre debe haber estado feliz y animado cuando Pedro y Juan le dijeron, mírame fijamente, ¿verdad? La mayoría de las personas quieren ignorar a los mendigos y tienen cuidado de no mirarle a los ojos. Cuando ellos miraron al hombre cojo tan fijamente, él probablemente pensó que iba a recibir un regalo grande. Miren, nuestro deber como cristianos es darle la mano al necesitado. Es uno de los postulados, de los apostolados que nosotros tenemos, ¿verdad? Usted no ha visto gente que ignoran a los deambulantes. Solamente yo le voy a decir esto. Ubíquese en la carretera 829, allí en la entrada para Villa de los Santos, ¿verdad? Y entre el hospital y eso, hay una gran cantidad de personas, ¿verdad?, que desafortunadamente están atadas por el demonio de las drogas. Y yo noto, yo paso mucho por ahí porque tengo que ir al hospital de veteranos que queda más adelante. Y yo me pongo a observar cómo la gente cuando los ve, cierra el cristal, ignoran, o sea, cambian su mirada de él. Cuando la persona pasa, entonces miran por el retrovisor. Usted no le dio dinero, pero tampoco le dio de lo que usted tiene. Usted no le dio dinero, pero tampoco usted le dio de lo que usted tiene. Que usted tiene el Espíritu Santo. Quizás una palabra que usted le diga puede cambiar la vida de esa persona.
solamente piense que ese ser humano que está ahí en algún momento fue un bebé tierno y querido. Y con solamente una palabra que usted le diga, puede cambiar el rumbo de su vida. Amén. No tiene que darle dinero. Solamente un Dios te bendiga. Dios quiere restaurarte. Dios quiere sanarte. ¿Está bien? No tengo dinero, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús vas a ser sano. Vas a ser libre de la droga. Consideremos eso, hermano. ¿Está bien? Y para la sorpresa del mendigo, ¿verdad? Pedro le dijo con autoridad: no tengo ni plata ni oro. De lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Qué poderosa esa palabra, ¿verdad? Poderosísima. Mire, evidentemente Pedro estaba pelado, no tenía dinero. Eso era obvio. Pero él sí tenía la autoridad de Jesús para sanar a los enfermos. Y miren cómo le dice: lo que tengo te doy. De lo que yo tengo te doy. ¿Está bien? Pedro sabía cómo se sentía que Dios lo usara para sanar a otros. Porque Jesús, ¿verdad?, ya lo había comisionado para eso, entre otras cosas. Cuando le dijo: cosas mayores harán ustedes. ¿Verdad? Muchos todavía no han llegado al lugar donde realmente esperan recibir algo de Dios. Eso se llama fe. Clara y sencilla. Mejor aún, mire, debemos esperar las cosas correctas de Dios. Muchas veces estamos más que dispuestos a conformarnos con menos de lo que Dios nos quiere dar. Nuestras expectaciones bajas con frecuencia nos roban esas bendiciones que Dios quiere para ti, para ti, para ti y para mí. ¿Está bien? Miren, tú eres linaje escogido, nación santa, real sacerdocio. Dios quiere bendecirte. Dios quiere que estés bien. No te conformes con limosna. ¿Está bien? Recuerda que eres el hijo del Dios Todopoderoso, que es dueño de todo. No de algunas cosas, de todo. Pero tenemos que pensar una cosa, hermano. Muchas veces nosotros no sabemos lo que pedimos, pero Dios conoce cuál es tu necesidad, qué te conviene, qué es lo que es de bendición para ti. Escucha esto bien que te voy a decir. Si Dios no te ha dado algo, es porque no está en el plan para contigo. Lo voy a volver a repetir. Si Dios no te ha dado algo, es porque no está en su plan para contigo. ¿Está bien? No podemos forzar las cosas. Dios tiene un plan contigo perfecto y santo. Y escucha esto. ¿Quién es el único que puede detener el plan de Dios para contigo en tu vida? Tú mismo. Tú mismo. Porque Dios tiene un plan para ti, para ti, para ti, para ti, para mí. El único que lo puede detener eres tú. ¿Está bien? Y dice la palabra que en ese mismo momento Pedro le declara al mendigo: mira, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándola de la mano derecha, lo levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Mira, hermano, una cosa es decir levántate y anda, pero otra cosa mucho mayor era, ¿verdad?, tomar con tanta osadía y seguridad la mano del hombre y levantarlo. En este momento Pedro recibió el don de la fe descrita en 1 Corintios 12:9. Y dice, ese pasaje bíblico dice: a otro fe por el mismo espíritu y a otros sanidades por el mismo espíritu. Pedro tenía una habilidad sobrenatural de confiar en Dios y en una situación particular. Pedro en ese momento actuaba con fe y autoridad. Y recordemos que Pedro, al pasar, su fe era tan grande que al pasar su mera sombra sanaba. Eso es tener fe. ¿Está bien? Y creer en un Dios vivo y un Dios que tiene el poder para levantar los muertos de la tumba. Amén. Bien. Esto no era algo que Pedro hizo, ¿verdad?, por un capricho o como un evento promocional. Él lo hizo bajo la dirección específica del Espíritu Santo. Miren, la fe sin obra es muerta. Tu seguridad, tu confianza y la fe deben ser demostradas en esos momentos que Dios quiere utilizarte. Eres un instrumento de bendición en las manos del Señor. ¿Cuántas veces el Señor no te ha querido utilizar y tú has puesto una excusa? Has puesto no puedo. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Todo. Todo. No hay nada que tú no puedas. Todo. ¿Está bien?
No importa si usted es lindo, es feo, blanco, negro, alto, bajito, joven, viejo. No importa. Usted es un instrumento valioso en las manos del Señor. Usted es un instrumento valioso en las manos del Señor. Lo bueno del evangelio es que usted no tiene que ir a grandes universidades, tener un cum laude, no tiene que tener un título. No. El Señor es el que capacita. ¿Está bien? Y la palabra dice que Él tomó de lo más vil y lo más, ¿verdad? Menospreciado para avergonzar a este mundo. Miren, sigue diciendo la Escritura, ¿verdad? Que el cojo dio un salto y se puso en pie, comenzó a andar y a saltar alabando a Dios. Y vemos, hermano, que cuando fue sanado, el hombre anteriormente cojo hizo 3 cosas buenas. Lo primero que él hizo, miren, él se unió a los apóstoles y entró con ellos en el templo, ¿verdad? Recordamos que este milagro tiene lugar junto a la puerta llamada La Hermosa, que probablemente conducía al atrio de los gentiles y al de las mujeres, según estaba configurado, ¿verdad?, el templo en ese momento. La segunda cosa buena que hizo el cojo fue que empezó inmediatamente a usar lo que Dios le había dado, la sanidad andando y saltando. Y finalmente empezó a alabar y a adorar a Dios. ¿Está bien? Lo que Dios le dé, utilícelo. Y lo más importante, dé gracias a Dios y dé el testimonio de las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y todos tenemos que recordar de dónde Dios nos sacó. Yo tengo que recordar de dónde Dios me sacó. Yo tengo que recordar que si yo estoy vivo hoy es por la misericordia de Dios. Porque muchas veces estuve al filo de la muerte. Literalmente. Y a veces uno no se explica por qué pasan las cosas. Cuando vienes al evangelio te das cuenta el cuidado que tuvo Dios de ti durante toda tu vida. Porque no conozco a nadie que sea Superman aquí. Ni Spider-Man ni nada. Todos somos carne y hueso. Todo el mundo. ¿Está bien? Hermano, miren, este milagro provee más evidencia de que el don del Espíritu era válido y real, ¿verdad? Todo el pueblo se llenó de asombro y de admiración, pero era más que un milagro. Era una señal en la que se da un cuadro al mundo, ¿verdad?, físico de lo que puede darse en el mundo espiritual. Que en ese entonces, pues, la gente era escéptica a creer en esas cosas, ¿verdad? Lo mismo que un hombre puede sanar físicamente, así un hombre podía sanar espiritualmente. Este milagro, pues, toma relevancia debido a que deja ver que el evangelio era algo más que palabras. Eran hechos, ¿verdad? Y se ve la acción del Espíritu Santo como la continuación de las señales mesiánicas que se encuentran en la vida y el ministerio de Jesús. Es el primer milagro. Este es el primer milagro luego de la ascensión del Señor Jesucristo al cielo. El primer milagro que se hace, ¿verdad? Si Pedro lo hizo en el nombre de Jesús, significa que nosotros también podemos hacerlo en el nombre de Jesús. Recuerde siempre darle la gloria al Señor. ¿Ok? Eso es importante. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y qué dice Juan 14:12-14? De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y miren el 14, si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. ¿Sabe? Dice todo. Este mensaje es para ti, para los que están allá atrás, para los que están allá atrás, y para mí también. ¿Está bien? Jesús dice en este versículo que tu único requisito es creer en Él. Pablo creyó e hizo un milagro en el nombre de Jesús. Y para el que cree, todo es posible. Todos podemos hacer un milagro en el nombre de Jesús. Usted tiene la autoridad. Usted es un hijo de Dios. Por consiguiente, lo mismo que hizo Pedro en el nombre de Jesús, lo puede hacer usted. Amén. Vamos a leer ahora del versículo 11 al 18.
Si voy muy rápido me lo dicen. Discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pediste que se os diera un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Perdónenme un momento. Ven. Bueno, hermano, aquí, ¿verdad? Vemos cuando se junta la multitud en el pórtico de Salomón, a raíz pues del milagro del cojo, ¿verdad? Pedro astutamente aprovecha la ocasión para presentar su segundo discurso. Habla primero, ¿verdad?, de la autoridad que hizo sano al cojo. La curación no se basaba en la autoridad, la curación no se basaba en el poder ni la piedad de los apóstoles mismos, ¿verdad? Sino que era el poder de Dios de Israel quien glorificó a su siervo Jesús, el mismo a quien los judíos habían entregado y habían negado, ¿verdad? Ahora Jesús es un poder viviente en medio de ellos. Casi todas las características de la predicación cristiana primitiva están descritas en este pasaje, ¿verdad? Vamos a mencionar 7 puntos, 7 características en este discurso de Pedro que, ¿verdad?, que resaltan e impactan esa multitud de forma, ¿verdad?, los hacen chocar con la cruz del Calvario, ¿verdad? Mire, primero, los judíos mataron a aquel que el Dios de sus padres había enviado. Y recordemos, ¿verdad?, que gritaban crucifíquenlo y soltaron a Barrabás. Eran culpables por esta muerte. La inocencia de Jesús fue reconocida por Pilato. Ustedes saben que Pilato dijo, pues yo me lavo las manos como Pilato, pero eso no lo exime de responsabilidad. ¿Está bien? El sufrimiento de Jesús cumplió las profecías. La pasión de Jesús abrió e hizo testimonio de la gloria y el triunfo en la cruz del Calvario. Pone la fe, ¿verdad?, como elemento clave de sanidad. Y el hecho de la resurrección exige una evaluación completamente nueva de la muerte de Jesús. Todas esas cosas en ese corto mensaje de Pedro se destacan estas 7 características que chocan, ¿verdad?, fuertemente contra los judíos para aquel entonces. Estos primeros discursos, ¿verdad?, de otros más hechos por Pedro, tenían como propósito principal, pues, persuadir a los judíos no convertidos por la vida y el ministerio de Jesús, de que ese mismo Jesucristo, ¿verdad?, el carpintero de Nazaret que ellos habían crucificado, era de veras el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, mediante profecía. Hay muchas profecías sobre esto, pero el profeta Isaías fue quien habló primeramente del siervo de Jehová y proclamaba sus sufrimientos y su triunfo. Esto lo podemos ver en Isaías 42:1, Isaías 49:3, Isaías 50:10 e Isaías 52:13. Y una de las profecías más significativas relacionadas con este tema la encontramos en Isaías 53:3. Si usted lo quiere buscar en su Biblia, búsquelo, Isaías 53:3.
Para mí impactante este versículo, bien impactante. Lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y miren lo que dice el 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Súper poderoso. Súper poderoso. Yo me imagino, no me quiero ni imaginar, el sufrimiento que tiene que haber pasado Jesús en ese camino a la crucifixión. El látigo de Roma tenía 39, ¿cómo le llamamos? 39 tiras, correas, algo así. Y en la punta tenían una especie de como garra que cuando daba y jalaba para atrás rasgaba la carne. Imagínense todos los latigazos que recibió Jesús con su espalda rasgada. ¿Entiendes? Es algo fuerte. Literalmente, esto es lo que resume, ¿verdad?, Pedro en su discurso. Otra variante de este discurso de Pedro es que él mismo no va dirigido solamente a los judíos, sino también va a los romanos, a los gentiles, ¿verdad? Los romanos gentiles también eran responsables de todo esto. Los romanos habían crucificado a Jesús. Sin presión de los líderes judíos, no lo hubiesen crucificado. Y los judíos no podían haber crucificado a Jesús sin la aceptación romana. Dios se aseguró de, ¿verdad?, de que ambos, judío y gentil, compartieran la culpabilidad de la muerte de Jesús. Y para aquel entonces solamente se crucificaban a los criminales, traidores y todas esas cosas. O sea, fue una muerte de vergüenza. Y es una muerte que no sé si usted sabe, pero en la crucifixión usted muere por asfixia. ¿Está bien? La posición en que usted queda, usted muere por asfixia, lentamente, en una agonía. Mire, hermano, escuche esto bien. La única razón por la que Jesús murió en la cruz fue por nuestros pecados, por tu pecado, por mi pecado, por el pecado de la humanidad. Por eso, hermano, miren, Dios se duele tanto cuando nosotros pecamos. Brutal. Cuando rechazamos implícitamente ese sacrificio que envió a su único hijo cuando murió en la cruz por nuestros pecados. Imagínese que el único hijo que usted tenga, usted lo mande a morir por John Smith, que vive en el Reino Unido y usted no sabe ni quién es. Por Carlos Pérez, que vive allá en Argentina y usted no sabe quién es. Su único hijo, su único, el único que usted tiene. Y verlo como lo maltratan. ¿Está bien? Imagínese eso. Imagínese cuán grande es el amor de Dios para con nosotros. Amén. Es algo brutal. Valoremos la bendita sangre derramada por el Cordero en la cruz, que es la que quita el pecado del mundo y por la cual tú y yo, todos nosotros somos salvos, sanados y justificados por nuestros pecados. Amén. Pedro reconoce en su discurso que ellos clamaron por la ejecución de Jesús en ignorancia en el plan eterno de Dios, ¿verdad? Esto no los hace inocentes, pero sí ¿sabe? Él definió cuidadosamente la naturaleza de su culpa. Si pecamos por ignorancia, sigue siendo pecado. Contrasta, ¿verdad?, que cuando usted peca con conocimiento pleno, pero continúa siendo pecado. Por eso es que nosotros tenemos que detenernos, observarnos y pedirle al Señor, Señor, analízame tú. Quita lo que no es de bendición para mí y añade todo aquello que yo necesite. Déjame saber en qué yo estoy fallando. Porque, ¿entiende? El hombre sabe en su propia opinión y usted puede pensar que está bien, pero a lo mejor usted está haciendo algo, ¿verdad?, que está en pecado ante los ojos del Señor. Por eso es que tenemos que orar, escudriñar la palabra para que el Señor revele
cómo está nuestra vida. Amén. A pesar de todo lo mal que le hicieron a Jesús, no cambió ni derrotó el plan que Dios tenía. Dios puede tomar la maldad más horrible y usarla para bien. Y un ejemplo de esto lo vemos en la historia de José, en la Biblia. José le pudo decir a sus hermanos, mira, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios los encaminó a bien. Para hacer esto lo vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Y esta historia usted la ve en Génesis 50:20. Usted sabe que José, pues usted conoce la historia, ¿está bien? Y él fue prácticamente el que salvó a sus hermanos de la hambruna. El mismo principio que está obrando en la crucifixión de Jesús, está obrando en nuestras vidas, ¿verdad? Miren lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito han sido llamados. Miren, aquí no dice algunas cosas, o las cosas que pasaron este mes y las otras no. Todas las cosas obran para bien. Todo lo que pasa, escuche esto, hermano, todo lo que pasa en la vida de un cristiano tiene un propósito. Todo lo que pasa en la vida de un cristiano tiene un propósito. Hay una canción de Samuel Hernández que dice, a Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que obedecerlo. Quizá usted no entienda por qué están pasando las cosas. En algún momento Dios le revelará. Dios le dejará saber, esto lo hice por esto lo hice por aquello. O usted se dará cuenta en realidad qué pasó. En mi caso, uno toma decisiones. El ser humano se caracteriza porque somos imperfectos, ¿verdad? Tomamos decisiones equivocadas. Y a veces uno, dentro de la situación que está enfrente, toma una decisión que cree que es la más correcta. Y Dios viene y te dice, no hagas esto, no hagas aquello. Porque el amor de Dios es tan grande que sabe que tú vas a meter la pata y Dios viene donde ti y te dice, aguántate un momento ahí, Juan, no haga eso. Y usted lo hace. Dios va a estar contigo, pero en algún momento cuando falle, Él a tu corazón te va a decir, te lo dije. A mí me pasó eso, te lo dije. Y si usted puede llegar a un lugar sin sufrimiento, ¿por qué tiene que llegar sufriendo? ¿Por qué? A veces somos masoquistas, nos gusta sufrir, sabiendo que hay cosas que Dios no quiere para ti, pero tú te empeñas en tu humanidad en hacerlas. Mira, Dios es perfecto y Dios no se equivoca y siempre tiene un plan para ti. ¿Sabe? Dios no es una persona desorganizada, no es una persona que anda a lo loco. No, Dios tiene un plan en todo, perfecto. Su camino es perfecto. Nunca llegaremos a ser perfectos, pero Dios se acuerda de lo que somos. Amén. Vamos del 19 al 26. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe al Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, y que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a sus padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos. Como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hablé. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo.
y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuando han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y el pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en su simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta en su maldad. Amén. Ok, en esta segunda parte del sermón, ¿verdad? Es toda ella una fuerte invitación al arrepentimiento y a la conversión de los judíos. Pedro quería, ¿verdad?, salvar a su auditorio judío, no solamente condenarlo. A eso nos llamó el Señor, a predicar el evangelio y a fin de que se salven las almas, que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Cristo. Mire, no debemos juzgar a nadie, no debemos condenar, no debemos excluir, sino tenemos que ser inclusivos. No importa cómo la persona se vista, no importa cómo la persona se vea, tenga una palabra de fe y esperanza, porque Dios puede hacer el milagro. ¿Quién sabe si con esa palabra que usted le dice, usted desata un milagro? ¿Está bien? Hay veces que miramos hacia el lado, como está ahí comentando el pastor, y no sabemos esa persona qué carga lleva, qué sufrimiento, qué lleva por dentro. Señores, y tenemos mucha gente destruida en Puerto Rico. Gente que han sido víctimas del crimen, víctimas de tantas cosas. ¿Y cómo se quedan esas familias? Destruidas. El espectro de las drogas. Todas las cosas que nos atacan. La salud mental en Puerto Rico está fuerte. Y nosotros tenemos que ser ese ente sanador. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Usted va a ser sano. ¿Está bien? Sea solidario. Llore con el que llore. ¿Está bien? Ría con el que ría. Pero manténgase con esa persona asida de la mano para que usted vea, ¿verdad? Pedro llamó a la multitud, ¿verdad?, a que se arrepintiesen, y él les dijo que se dieran la vuelta de su manera de pensar y de sus acciones. Pedro les habló con una osadía, ¿verdad?, y con autoridad, y sabemos que su autoridad viene del Señor, sobre su pecado, ¿verdad? Pero no solo les quería hacer sentir mal. Ese no era el propósito era animarles a arrepentirse y creer. Miren, arrepentirse no es que usted se sienta triste, sino implica el hecho de darse la vuelta, es usted reconocer que lo hicimos mal y haremos todo lo posible por no volverlo a hacer. Y aquí me voy a detener. Miren, esto lo voy a decir con mucho respeto. Cuando yo digo haremos lo posible, ¿por qué, hermano? Porque sabemos que somos imperfectos, que fallamos, que si no estamos sujetos al maestro, la carne lo va a traicionar. La carne lo va a traicionar. Usted no le dura ni 10 segundos al diablo peleando al puño. Ni 10 segundos usted le dura. Pero con Cristo Jesús en su esquina, usted lo noquea. Usted lo noquea. Amén. Por eso es importante que, como mencionó la hermana Elvia, ¿verdad?, la semana pasada, tengamos el Espíritu Santo, miren, encendido en todo momento. El que mora dentro de ti, de mí, avivado, y nos sujetamos y nos mantengamos sujetos a Él, al Señor, y vamos a vencer todas las artimañas del enemigo, porque el enemigo te odia. El enemigo no te quiere. El enemigo te quiere ver muerto, arrastrado. Y va a utilizar todas las artimañas posibles para destruirte, para separarte del Señor. Aún así que va a utilizar artimañas que tú vas a pensar que son cosas buenas. Pero al final son caminos de muerte. ¿Ven? Dios es misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Mira lo que nos dice el Señor en el Salmo 103, 13 y 14. Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece de Jehová en los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición
y se acuerda que usted y yo somos polvo. Amén. La Biblia también dice en 1 de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo el justo. Esto no es licencia, esto no es como James Bond, que tiene licencia para matar. Usted no tiene licencia para pecar. En lo que a nosotros nos concierne, a usted y a mí, nosotros tenemos que hacer todo lo humanamente posible para evitar pecar, ya sea por ignorancia o con voluntad. ¿Está bien? Si pecamos, arrepiéntase, pida perdón, mire, y eche a caminar firme. ¿Está bien? Y seguro de la mano de Jesús. El único que te va a señalar aquí y te va a acusar es el diablo. Y sabemos que ese está derrotado y no tiene ni parte y suerte en el reino de Dios. ¿A usted no le ha pasado que cuando usted piensa que ha fallado o ha hecho algo, viene una vocecita a su mente? A rayo, te perdiste. Ya no hay break para ti. Ya no sirve. Tú no puedes. Usted reprenda eso en el nombre de Jesús y siga caminando, pida perdón y camine. Esto es una carrera de distancia, no de velocidad. Usted siga corriendo. Quizás en la carrera usted le va a dar un dolorcito por aquí por el vaso. Señor, ayúdame. Y sigue corriendo hasta que usted llegue a la meta. Pero si usted sale disparado corriendo, en algún momento, ¿qué? Usted se va a desplomar. ¿Está bien? Arrepentirse podría significar simplemente cambiar la manera de pensar. Y para el ser humano es más fácil cambiar de idea que cambiar de modo de vida. Usted puede cambiar la idea en un momento ahí sentado, pero su estilo de vida es difícil usted cambiarlo. Y es difícil para algunos cristianos cambiar su estilo de vida. Y Dios esta noche te dice, si tienes algo que cambiar en tu vida, proponte y cámbialo. ¿Está bien? Pero este cambio de mentalidad, ¿verdad?, ha de dar por resultado el rechazo del viejo camino y el lanzarse a andar por un nuevo camino, un camino que quizás no conocemos, que nos llena de incertidumbre. Pero lo que usted tiene que pensar es que, mire, el caballero de la cruz va con usted por ahí, mira, ahí pan. Vente, caballo, vamos para adelante. Echa para adelante. Confía en mí. Vamos a pasar el Jordán. Vamos a pasar el Mar Rojo. No hay nada más. ¿Está bien? Los resultados de este cambio, ¿verdad?, y de mentalidad y la dirección de vida serían dos. El perdón de los pecados, que termina con un nuevo estado de reconciliación con Dios, y el establecimiento del reino de Dios, que produce un estilo renovado de vida que comienza aquí en este mundo y es consumado a través de la eternidad. Y ese es el galardón que todos debemos esperar, la vida eterna con Cristo Jesús. Todos vamos a ser eternos aquí. Ahora usted tiene que determinar dónde usted quiere pasar su eternidad. ¿Está bien? Usted salga todos los días afuera a mediodía a ver si hace calor. ¿Hace calor? Imagínese usted estar allá, mire, allá abajo, con ese calorcito de allá abajo. Terrible. Pues si podemos estar con aire acondicionado allá arriba. Amén. Pues vamos para allá arriba. Vamos a trabajar con eso. Esa es su meta. No debe haber nada más importante en la vida. Lo más importante para todos nosotros es nuestra salvación. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Eso es lo más importante. No hay nada más. Olvídese del carro, olvídese. Yo el Challenger no me lo voy a llevar. La casa no me la voy a llevar. Lo único que yo espero es mi salvación. Estar allá arriba, por lo menos en una butaquita por allí, en una esquinita, yo estar allí. Pero estoy allí. Y la mayor felicidad para mí es verlos a todos ustedes, que son mi familia extendida. Amén. Que los quiero un montón. Amén. Miren, el arrepentimiento tiene muchas virtudes y beneficios. Y yo le voy a poner 3 ejemplos o 3 virtudes, ¿verdad?, que tiene el arrepentimiento en particular. Mire, el arrepentimiento borra tu pecado.
el que se arrepiente y se convierte, le son perdonados sus pecados. Y el récord mismo de ellos es borrado. Miren, cuando usted le hablan de borrar, es tener la idea de limpiar la tinta de un documento. Le voy a hablar de un detalle histórico para los tiempos, ¿verdad? Ese tiempo que estamos hablando de Jesús. La tinta en ese mundo no tenía contenido ácido y no se adhería al documento, ¿verdad? Que se escribía. Casi siempre podía ser lavada o con un trapo húmedo se removía. Asimismo es que van a ser limpiados sus pecados. Los van a tirar al fondo del mar. Los van a tirar allí frente a la bahía donde está el Morro, que es el tercer lugar más hondo en el mundo. ¿Usted sabía eso? Frente a las costas del Morro, ese es el tercer lugar más profundo del mundo. Pues ahí los van a tirar. Cuestión de que ningún buzo pueda irlos a buscar. Pero hay gente que se cree buzo. ¿Sí? Y hay gente que son, ¿verdad? Personas que no son convertidas y saben que usted es convertido y está perseverando y pegan a Dios, pero Orlando, pero tú no te dabas, Viru, pero tú no te dabas la cervecita. Pero chico, pero Orlando, pero no te das el palito. ¿Entiendes? Allá están ahí, mira ahí, pam, buceando. Y siguen para abajo a ver si consiguen. Pero el que tiene que bregar con eso te dijo, yo los tiro al fondo del mar y jamás me acordaré de ellos. Así que lo que pasó, pasó. No hay, olvídese de eso. Ya esa criatura murió. ¿Ven? Segundo, nos lleva al camino de salvación. Como cristianos convertidos, somos pecadores arrepentidos que perseveramos en la fe a fin de alcanzar el galardón, la vida eterna en el cielo, entre calles de oro y mares de cristal. ¡Wow! Brutal. Y por tercero, la bendición de Dios. Jesús nos bendice desde el cielo y hace esto por convertirnos de nuestros pecados. El deseo de Dios para ti, para mí, es bendecirnos y hacer bien para nosotros. También incluye el deseo de convertirnos de nuestros pecados. ¿Está bien? Miren, Dios quiere que aquel que está en pecado se arrepienta y perdonar sus pecados. Mira lo que dice Miqueas 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. No algunos, no este sí, este no, todos. Y pecado es pecado. Usted llevarse 5 centavos, que usted asaltar un banco y llevarse 1 millón. Pecado. Usted darle un puño a alguien, o usted saca una pistola y matar a alguien. Pecado. No hay pecado grande, ni hay pecado pequeño. Todo es pecado. ¿Ven? El Señor quiere que sea salvo. ¿Está bien? Mira lo que dice 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Y miren lo que dice Romanos 10:12. No hay diferencia entre el judío y el griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Dios quiere bendecirte. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dígale al hermano que tiene a su lado, Dios quiere bendecirte y que seas salvo. No hay nada más. Esto es 2 más 2 es 4, aunque lo diga un loco. Así sencillo. Esa es la fórmula. ¿Está bien? Por otro lado, hermano, vemos en el versículo 22, ¿verdad? Que ya Pedro está citando aquí la palabra de Moisés a los allí presentes, que constituía una profecía por parte de este y dada por Dios hace miles de años.
el pueblo judío de ese entonces estaban enterados de esa profecía de Moisés, y la cual se registra en Deuteronomio 18:15 y 18:19. Pero algunos pensaban que el profeta sería una persona distinta al Mesías, ¿verdad? Pedro lo hizo claro que Jesús era ese enviado. Miren, en otras ocasiones hemos hablado que el pueblo judío esperaba un Mesías, un Salvador de corte guerrero. ¿Está bien? El pueblo quería, ¿verdad?, un líder judío que derrotara al imperio romano, que restaurara el trono de David y así hacer a Israel una nación libre y poderosa. Ellos esperaban, ¿verdad?, que este Mesías pues fuera algo parecido a David, un guerrero, ¿verdad?, contra los filisteos, o Josué, que fue el conquistador de Canaán. Por el contrario, pues Jesús trajo algo más valioso e importante que todo: una nueva vida en Cristo Jesús. Nos libertó ¿de qué? De la esclavitud del pecado. ¿Está bien? Jesús hizo 3 cosas como Mesías, ¿verdad? Jesús predicó el reino de Dios como un reino espiritual. Eso lo vemos en Lucas 17, 20, 21. Número 2, Jesús anunció la libertad del pecado y no de Roma. Lo vemos en Juan 8:34 al 36. Y Jesús murió en la cruz, lo cual para muchos judíos fue un escándalo. Y lo vemos en 1 Corintios 1:23. Por eso gran parte del pueblo, ¿verdad?, no lo aceptó como Mesías. Esperaban un libertador tanto de corte militar, pero recibieron un salvador espiritual. Eso es lo que Pedro, ¿verdad?, le dejó saber a través de sus palabras. Y vemos, hermanos, que en la clausura del sermón, Pedro regresa al pacto de Dios con Abraham hasta el comienzo de la participación de nuevo de Dios en el destino de la raza humana para su bienestar. La promesa hecha por Abraham, que la vemos en Génesis 12:3 y Génesis 22:18, que se cita en el versículo 25 del capítulo 3 aquí, ya ha comenzado a cumplirse. Y es necesario que los judíos se conviertan para poder participar de esa bendición prometida a la descendencia de Abraham. Esta bendición no es otra que la sanidad mesiánica extendida a los gentiles y los judíos. Amén. Ahora vamos para el quiz. ¿Está bien? Vamos a hacer 5 preguntitas y si usted las contesta bien, pues yo le tengo un detallito. ¿Estamos? Primera pregunta. ¿Cuál es el nombre de los 2 discípulos mencionados en este capítulo? Ajá, ¿quién? Ajá, viene, vamos por aquí. Segunda pregunta. Cuando hablamos de la hora novena, ¿nos referimos a qué hora del día? Levante la mano porque así no vamos a poder. A las 3 de la tarde, ¿verdad? Próxima pregunta. ¿Cómo se llamaba la puerta del templo donde el mendigo pedía limosna? Levantando la mano. Hermosa. Cuarta pregunta. ¿Dónde ofrece su discurso Pedro? ¿Quién lo dijo por ahí? Otro más. ¿Dónde fue? Siguiente, la última oportunidad que tiene. Vamos a la última. ¿Qué 2 personajes del Antiguo Testamento son citados por Pablo en este discurso? Ajá, levanten la mano. Aquí yo escuché algo. No. Moisés y quién más. Y a Abraham, eso es. Un aplauso, hermano. Un aplauso al Señor. Vamos a la conclusión.
El hombre cojo, ¿verdad? En la puerta del templo llamada La Hermosa, quería algo, pero Dios se plació en darle algo mucho mejor. A veces, hermano, a veces pedimos sin saber y Dios en su infinita misericordia nos da lo que realmente es de bendición para nosotros y dentro de su plan divino. Lo mismo era literalmente parecido con el pueblo judío a quien predicaba Pedro. Ellos esperaban el Mesías de cierta manera, tal vez un guerrero, un líder estratégico, pero Dios quería darle algo mucho mejor. Ellos buscaban un Mesías político y marcial y no tanto uno que hiciera que cada uno se convirtiera de su maldad. Pedro, a través de su discurso, los confrontó, los hizo reflexionar sobre lo ocurrido y les hizo una exhortación. Arrepiéntanse y conviértanse al Señor y todas estas cosas que pasaron serían perdonadas y vendrían a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Tú y yo somos importantes para Dios. Hasta aquí mi parte. Bueno. Gloria a Dios, tremendo. La vara siguen poniendo la vara más difícil porque ahora traen regalo. ¿Sabes? Para los maestros la cosa viene más difícil, pero interesante, ¿verdad? Damos gloria al Señor. Mientras el hermano Quilan hablaba, me pongo a pensar del cojo. El cojo cuando recibe esa sanidad, en el momento la gente piensa que lo más grande es que es sano. Lo más grande es lo que pasa después, porque ese cojo tiene que tener familia. Y llegó a la casa caminando derecho. Tal vez ese cojo era excluido de la sociedad. Ahora la sociedad lo acepta. Tal vez ese cojo nunca tuvo mujer. Ahora tal vez una mujer se fija en él. Tal vez ese cojo nunca trabajó, pero ahora podía trabajar. No solamente fue el milagro de sanarle la pierna, sino que detrás de eso viene un montón de cosas para ese hombre. Así pasa con cada uno de nosotros. Hoy le entregamos nuestro corazón a Cristo y después viene un montón de cosas más a nuestras vidas. Por eso servirle al Señor es un beneficio. Por eso servirle al Señor es lo mejor que nos puede pasar en nuestra vida. Que puede ser que demos un paso para adelante y luego tendremos que dar un paso para atrás, pero luego vamos con más fuerza, porque lo que Dios nos va a dar siempre van a ser beneficios. Póngase a pensar en la vida de ese cojo, cómo era antes de ser sano. Tal vez era despreciado, nadie lo quería. Tal vez le pasaba como le pasa a los muchachos del 129, que nadie le separa darle una limosna. Se frustraba, estaba triste, abatido, nadie me quiere. Ahora recibo a este hombre llamado Pedro, que en el nombre de Cristo Jesús me sana. Ahora soy una nueva persona en todas las facetas. ¿Sabes? Que es que Dios te está diciendo que tú no vas a cambiar solamente para dejar de beber o dejar de hacer cosas. Vas a ser nuevo en muchas áreas. Tal vez ahora vas a poder hablar, ahora vas a poder predicar, ahora vas a poder ayudar a otras personas porque eres una nueva criatura en Cristo. Porque las cosas viejas, ¿qué? Y Dios te hizo nuevo. Mire, eso es lo que nosotros tenemos que analizar, que detrás del milagro que vienen montones de cosas. El milagro más grande que hace Dios con el hombre es que te ponga la sensibilidad en el corazón de tú dar el paso, de aceptarlo a Él como nuestro Salvador. Y ya con eso hay una avalancha de cosas, un montón de cosas, de bendiciones que vienen y te persiguen. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en eso. El milagro inicial es sanar la cojera, pero detrás de eso vienen montones de milagros. Y Pedro, cuando caminaba, dice la Biblia, ¿verdad?, que la sombra hizo cosas. Pero yo estoy haciendo un análisis de la vida mía, no la de usted. Y hoy me la confirmó el Señor nuevamente. Yo voy a diferentes lugares y casi siempre hago el uno. Hoy nosotros, después de visitar a un hermano, le digo a la pastora, pues vamos a comernos algo porque luego hay que buscar los nenes.